Miren, un anciano preparaba su bulto. Iba a necesitar ropa para una semana más 2 o 3 días de viaje. Todos los años, 2 veces al año, este anciano hacía ese viaje. Y ya eran muchos los que había hecho. Así que su bulto contenía lo mínimo que él necesitaba para su estadía. El anciano se movía lentamente porque los años ya le habían pasado por encima. Pero miren, aún así cansado, aún así con su cuerpo adolorido, el anciano se preparaba, resoluto en su deseo de cumplir con su responsabilidad. Pensó para sí mismo, y mientras ponía un artículo más en su bulto, y dijo, hablando solo, ¿te habla solo consigo mismo? Y el anciano dijo, quizás esa sea la última vez que viaje. Me duele todo. Estoy sintiendo los años que me han pasado por encima. En eso entró su esposa, una señora de muchos años también, y le dijo, ¿de qué tú hablas, amor? Ella le habló con una voz suave, una voz cariñosa, una voz de familiaridad. Ay, querida, quizás sea la última vez que suba a la ciudad. Ay, no pienses así, le dijo ella. Creo que te faltan muchos años todavía. Y el ancianito la miró. Y ella lo miró a él, sus ojos llenos de amor, tiernos. Y en esa mirada se entendieron, ¿verdad? Y pensaron lo mismo. Y ambos pensaron, es verdad, quizás sea la última vez que suba a la ciudad. Y una lágrima bajó por la mejilla de la anciana. Y el ancianito se le acercó y con su dedo se la quitó. Le dijo, no llores, Elizabeth. Dios no quiso darnos hijos, pero no es tu culpa. Lo sé, yo lo sé, dijo ella. Pero qué difícil ha sido esperar todos estos años y nada, no importa cuánto hemos orado. Cada vez, Zacarías, que subes a la ciudad, pienso en el gozo que hubiese sido ir contigo con un bebé nuestro para presentarlo. Pero Dios no lo ha querido así. El anciano la miró, sus ojos también nublándose con lágrimas, y levantó sus 2 manos e hizo la señal de resignación que todos conocemos. Y buscando cambiar el tema y el ambiente, el anciano le dijo, ¿ya preparaste el burrito? Y ella dijo, sí, Zacarías, todo está listo. Que Dios te acompañe. Zacarías era un sacerdote de los miles que había en esos días. No uno de los sacerdotes principales, los que viven en Jerusalén todo el año, sino de las órdenes de los levitas comunes, los cuales viajaban a la ciudad de Jerusalén 2 veces al año por una semana cada vez para servir en el templo, en un sinnúmero de funciones cotidianas que se tenían que hacer allí, muchas de ellas sin aparentemente tener ninguna importancia. El resto del año, Zacarías vivía en Judea y tenía que trabajar. Y mientras él va en su burrito, él le va pensando, ojalá que no me toque limpiar los establos otra vez. Que le dejen ese trabajo a los más jóvenes. Ya yo no sirvo para eso.
Y mientras su burrito seguía, paso a paso, el burrito viejito igual que Zacarías, él pensaba y hablaba solo. ¿Cuántas veces he hecho este viaje? Siempre lo mismo. Ahora, no me quejo, porque estoy sirviendo a mi Señor. Oh, pero cómo quisiera que fuera algo diferente esta vez. Ay, Elizabeth. Y seguía su viaje. Miren, finalmente vio las afueras, el pueblito de Belén, y más allá en el monte ya se veían las paredes blancas de la ciudad de Jerusalén. Y se veían las bellas paredes del templo. Y él recordó y él citó en voz alta las palabras del profeta Miqueas. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Pero meneando su cabeza en resignación, Zacarías dijo, hablando solo, sí, de este pueblito vendrá el Mesías, pero ¿cuánto es que tenemos que esperar? Y tú, Zacarías, yo creo que no lo vas a ver. Vas a morir y no vas a ver el Mesías, igual que tantos de tus hermanos israelitas que han muerto esperando su llegada. Qué difícil es esperar, dijo Zacarías. Qué difícil es esperar. Y se rió de sí mismo mientras su burrito cojeaba camino a Jerusalén. Qué difícil es esperar, ¿verdad? Qué difícil es esperar cuando tenemos algo que deseamos con todo en nuestro corazón. Queremos que algo suceda. Y Dios parece que no nos responde. Qué difícil es esperar. Los niñitos se desesperan en estos tiempos, ¿verdad? Le ponemos, nosotros somos un poquito crueles, le ponemos los regalos debajo del árbol tapados y le decimos, tienes que esperar hasta el día que llegue Santa Claus o el día que ustedes digan que es que tiene que ser. Y ellos se desesperan y dicen, pero yo no puedo abrirle, y algunos los menean. Es difícil esperar también cuando hay una posibilidad de que te den una noticia mala. Estás esperando los resultados de un examen médico. Y a veces es difícil esperar cuando lo que tú esperas es lo que te define. Cuando es eso lo que define tu nación o tu fe o tu vida. Qué difícil es esperar. Miren, hoy en las próximas 2 semanas yo quiero hablar de este tema. Hablar de que estamos esperando al Mesías. Zacarías estaba esperando su Mesías. Y escúchame bien, tú y yo estamos esperando el regreso de ese Mesías, ahora Señor de señores y Rey de reyes. Y vamos a leer juntos en el libro de Lucas, el capítulo 1, los versos 5 hasta el 25, y lo vamos a leer en trozos. Y vamos a seguir con esta historia de este hombre. Y nosotros vamos a ver cómo es que él espera. Y quizás nos enseña a nosotros algunas lecciones mientras esperamos al Mesías. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, los versos 5 en adelante. Y vamos a leer los versos 5, 6 y 7. Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías
y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las enseñanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Miren, Zacarías vive durante los años de Herodes el Grande, Herodes el tetrarca, que para nosotros en nuestros años es como del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 más o menos. Era un tiempo triste, era un tiempo oscuro para la nación de Israel. Por más de 600 años la nación había sido una que es sometida a un imperio u otro. Primero Babilonia, después el imperio griego y entonces en el tiempo de Zacarías el imperio romano. Y peor de todo, quizás para un judío, Herodes ni siquiera era romano y no era judío, era un extranjero de otra nación, era un rey títere puesto ahí por los romanos. Por algunos años, como 200 años antes de esto, 150 años más o menos antes de esto, el pueblo se había rebelado y un grupo de hombres que se llamaron los macabeos, por un tiempecito tuvieron a Israel libre otra vez, pero la bota implacable del imperio romano los destruyó. Y durante todos esos años, la promesa de un Mesías seguía pendiente. Miren, ya muchos se habían dado por vencidos. Usted se da por vencido a veces cuando espera y las cosas no vienen. Algunos esperaban sin esperanza. Algunos quizás como Zacarías citaban las escrituras y oraban fielmente, pero en el fondo de sus corazones la duda reinaba. No porque no creían, sino porque es que no veían nada suceder. Pero quien esperaba un libertador. Ellos todos esperaban a alguien que iba a establecer el trono de David otra vez y que Israel iba a ser una nación libre como lo fue una vez, hacía ya tanto tiempo. Y mientras Zacarías subía hacia el templo y soñaba con su Mesías, quizás citaba las palabras del profeta Ezequiel cuando dijo: mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra que vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Y Zacarías murmuraba para sí: es bello ese templo, pero lo construyó un perro gentil, Herodes. Pero un día tendremos otro templo y el del linaje de David vamos a tener un salvador, vamos a tener un rey, un libertador que va a estar con nosotros. Sí, no va a ser como Herodes, un títere, no va a ser como César, un emperador romano. Vamos a tener un rey del linaje de David. Sí, un día llegará el Mesías. Zacarías vive en un contexto histórico. Y tú también. Tú también estás viviendo en tu contexto histórico. Y estamos viviendo un año que quizás quisiéramos más que nada que terminara rápido y se llevara todo lo que nos ha traído, ¿verdad que sí? Que Dios sane
nuestra tierra. ¿No es eso lo que esperamos? ¿No quisiéramos que todo esto cambiara? Que pudiéramos poner todas nuestras sillas juntas aquí y llenar este santuario otra vez, y que entonces Dios llene el santuario abajo también y que no quepamos. ¿No quisieran ustedes eso? ¿No esperan ustedes que eso suceda? Cada uno de nosotros tiene su historia. ¿Y saben algo? Cada uno de nosotros está esperando al Mesías. Quizás tú no lo reconoces, quizás tú no lo recuerdas, pero ¿saben algo? Es indudable, es cierto que nuestro rey regresa por su iglesia, que el Mesías que llegó hace tiempo atrás va a regresar como Rey de Reyes y como Señor de Señores para establecer su reino eterno aquí en la tierra. Y nosotros lo esperamos, ¿verdad que sí? Y la pregunta es, ¿cómo es que lo estás esperando? ¿Es la venida del Señor algo distante para ti? Algo de que se habla en la iglesia, pero ¿es algo a lo que ya eres indiferente? A veces, mis queridos, el tiempo, el esperar hace las cosas difíciles. ¿Qué fue lo que dijo Zacarías en mi diálogo ficticio? Qué difícil es esperar. Quizás perdemos la esperanza, quizás ignoramos el asunto completamente. Quizás a algunos de ustedes les aterroriza la idea de que Jesús vuelva y tú no estés listo. ¿Cómo es que tú esperas en tu contexto histórico? Y pensando en eso, vuelvan conmigo al pasaje. Capítulo 1 del libro de Lucas, verso 8 en adelante hasta el 10. La palabra de Dios dice: cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Y como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Y mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. A mí me gusta cómo empieza el versículo 8 en esta versión. Dice, cierto día. Algunas versiones dicen, aconteció. Un día, ¿verdad? Me encanta esa frase. ¿Por qué? Porque, miren, para nosotros parece que es cualquier día. El día que le tocó a Zacarías en una semana que le tocó estar en el templo. Pero miren, ese día iba a ser algo espectacular para Zacarías. Su vida iba a cambiar completamente. Y la palabra de Dios dice que le tocó por sorteo, por suerte. Le tocó hacer algo que él iba a hacer una sola vez en su vida. Para nosotros vemos eso, ok, le tocó quemar el incienso. Pero ¿saben algo? Para un levita, para un sacerdote común, que no fuera de los sacerdotes principales, iban al templo 2 veces al año, una semana cada vez. Y iban a hacer trabajos que debían que hacer, a limpiar, a hacer las cosas, los pormenores. Pero uno de ellos, por sorteo, una vez en la vida, le tocaba quemar el incienso. Y como había miles de sacerdotes, a muchos de ellos nunca les tocó. Pero a Zacarías ese día le tocó quemar el incienso. Y ustedes se pueden imaginar el gozo de Zacarías ese día. Oh, ese no es un día cualquiera. Y yo me imagino a Zacarías ahora caminando con un swing un poquito diferente. Ya no le duelen las coyunturas. Y él dice, ay, Elizabeth, si tú estuvieras aquí para verme, me tocó hacer la ofrenda del incienso. Un cierto día, quizás un día como hoy para ti. Porque hoy es un día como cualquiera en tu historia. Un cierto día. Tú llegaste aquí como llegas comúnmente. Cantas si es que te gusta cantar. Susurras si no te gusta cantar o no susurras. Quizás algunos de ustedes están contando las horas, los minutos,
ver hasta cuándo llega esto para que nos vayamos. Ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Se están riendo peligrosamente, me preocupa ahora, vamos a hacer un... Hoy es un día como cualquiera. Pero mira, mi amigo, no es un día como cualquiera. Este es el día que hizo el Señor. Y el Señor no pierde su tiempo, no hace las cosas por hacerlas. Este día te tocó a ti, entre comillas, por suerte estar aquí. Pero mi Dios no es un Dios de suerte. Mi Dios es un Dios que gobierna. Mi Dios es un Dios soberano que causa las cosas. Así que tú estás aquí en el día de hoy porque Dios decidió que tú tenías que estar aquí en el día de hoy. A Zacarías no le tocó por suerte ese día mecer la ofrenda quemada del incienso. Le tocó porque Dios controla la suerte. Dios controla tu destino. Dios sabe lo que te va a suceder. Dios tiene todo en sus manos. Y no te puedes escapar del poderío de Dios y de la soberanía de Dios, aunque quieras escaparte. No es una coincidencia que estés aquí este día. Zacarías creía quizás que ese día era el mejor día de su vida, ¿verdad? Le iba a tocar lo que le tocaba a pocos sacerdotes en su vida. ¿Se pueden imaginar la escena conmigo? Ahí está Zacarías por primera y única vez en su vida, metiendo la ofrenda de incienso en el lugar santo, no en el santísimo, porque Zacarías no puede entrar ahí, en el lugar santo. Yo me imagino a Zacarías con sus ojos cerrados, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Usted no se lo imagina así o soy una sonrisa de oreja a oreja? Ay, Elizabeth, si tuvieras la bendición que Dios me ha dado, sus ojos cerrados, dándole gracias a Dios mientras mecía su ofrenda. Y de pronto Zacarías sintió eso que sentimos nosotros a veces cuando estamos solos en un sitio. Y es que hay alguien ahí con nosotros. ¿No ha sentido usted eso? Y los pelitos de aquí atrás, y todavía los tiene, se le ponen de punta. Y Zacarías abrió sus ojos y ahí en el altar del incienso a la mano derecha estaba un ángel. Y Zacarías se alarmó. Yo me hubiese alarmado, yo me hubiese mandado a correr. Pero en su terror Zacarías simplemente se queda. Y miren lo que le dice el ángel, versículo 11 de nuestro pasaje hoy, Lucas 1:11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo lo que los ángeles siempre le dicen a los pobres humanos: no temas. Really? Don't be afraid. Really? No temas, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¿Y ustedes pueden imaginarse a Zacarías? Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Me estás escuchando, Zacarías? ¿Y qué es lo que dice Zacarías? ¿Y cómo yo voy a estar seguro de que esto va a ocurrir? Porque ya a mí me pasaron los años por encima y mi esposa es bastante
pasada de edad. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Miren, Zacarías ha recibido una noticia que va a cambiar su mundo, ¿verdad que sí? Lo que él no sabe es que va a cambiar el mundo entero. La historia del mundo va a ser cambiada desde ese día en adelante. Primero, Zacarías va a ser papá. O mejor dicho, Elizabeth va a tener un hijo, porque no es lo mismo ni es igual. Sus oraciones, su espera, su afrenta, su dolor, su vergüenza van a terminar. Ellos van a ser papás. Miren, y el ángel continuó con una serie de descripciones, ¿verdad? Pero yo creo que lo único que Zacarías escuchó en ese momento, lo que se quedó grabado en su mente, fueron estas palabras: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y por eso su pregunta en el versículo 18, ¿y cómo puedo yo estar seguro de que esto va a pasar? Mírame, ¿y tú no conoces a mi esposa Elizabeth? Espérate, Zacarías. ¿Tú escuchaste lo que se te acaba de decir? ¿Qué fue lo que se te dijo, Zacarías? Sí, tú vas a ser papá. Pero ese niño va a ser grande en los ojos del Señor. Él va a estar totalmente dedicado a su llamado. Eso es lo que implica que no va a beber vino, ni sidra, ni ninguna bebida alcohólica, porque ha tomado un voto de separarse para el Señor. Ese niño, Juan, va a ser lleno del Espíritu Santo. Hará volver a los israelitas al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. ¿Me estás escuchando, Zacarías? Él va a inclinar el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Qué? Zacarías, ¿tú entiendes lo que está sucediendo? Porque toda esa descripción es la descripción que está en el Antiguo Testamento de un mensajero que iba a preparar el camino para el Mesías. ¿Escuchaste bien, Zacarías? Tu hijo va a ser el mensajero que anuncia la venida del Mesías. Es una noticia extraordinaria. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Una noticia extraordinaria. ¿Pero cuál de las dos? Las dos. Zacarías, tú vas a ser papá. Y yo me imagino a Zacarías, bueno, ahora tenemos que comprar una cuna. Ahora tenemos que registrarnos en Target para que no... no, eso es ahora que lo hacen, no en aquel entonces. Ese bebé iba a cumplir una misión esperada por todos. Pero ¿saben qué? Zacarías, humano al fin, ¿en qué es lo que está pensando? ¿Y yo? ¿Y Elizabeth? ¿Vamos a tener un bebé? ¿Saben por qué? Porque es que a veces los mensajes que Dios nos da, las cosas poderosas y milagrosas que Dios va a hacer con nosotros no las podemos creer, porque somos humanos. Y ya tenemos en nuestra mente un patrón de que algo tiene que ser como yo me lo imagino y no hay otra manera. Y les voy a dar un secreto, no se lo digan a mi nieta. Pero al principio de este año, yo le prometí que le iba a comprar una muñeca de una compañía que se llama American Doll. Ella tiene 2, quiere 7. Y son caritas y le vamos a comprar una. Y yo le prometí que la iba a llevar a Nueva York, a la tienda de American Doll, porque yo sé que ella va a esa tienda y se va a volver loca. Y yo como abuelo me voy a volver loco con ella, ¿verdad que sí? Y Laura me dice, cuidado con lo que tú vas a comprar en esa tienda. Y yo le prometí que íbamos a hacer eso. Y si usted conoce a mi nieta, saben que ella no se olvida las cosas. Y a cada rato me lo acuerda.
Y en un momento dado me dijo, vamos yo le dije, no podemos ir a Nueva York. Me dijo, vamos a la tienda que está en Chicago, nos montamos en un avión. Yo digo, oye, hay una en Boston, pues más cerca. El punto es que llegó la pandemia y se dañó nuestra cita. Y yo tuve que decirle a Zoe, no puedo llevarte. No puedo llevarte a Nueva York, no podemos viajar. Y ella me dice, cuando se acabe la pandemia, ¿me vas a comprar? Vamos a ir Yo le digo, sí. Entonces, en estos días, con la magia del internet, yo dije, ¿sabes qué? Yo le voy a comprar la muñeca. Y hice eso. Y la pagué y llegó. Y yo tengo la muñeca, pero ella no lo sabe. Pero en estos días, como a mí se me hace difícil guardar los secretos, ¿verdad? Yo le digo, Zoe, ¿te acuerdas de esa muñeca? Sí, Abu. Nosotros, cuando se acabe la pandemia y Gina nos deje salir, nosotros vamos a ir a Nueva York a comprar la muñeca. Yo le dije, bueno, quizás Santa te la trae. No, Abu. Tenemos que ir a Nueva York. Cuando se acabe la pandemia y Gina nos deje. Y yo digo, pero quizás Zoe, Abu. ¿Por qué? Porque en su mente, que el Señor me la cuide y me la bendiga, ¿verdad? En su mente, si es así que lo vamos a hacer, es así que lo vamos a hacer, ¿verdad? No le cabe en la mente humana a veces pensar que puede haber otra manera en que Dios haga las cosas, una manera milagrosa. Y Zacarías lo que piensa cuando le dicen que va a ser papá de un niño, que va a ser el mensajero del Mesías, lo único que Zacarías puede pensar es, ¿y cómo yo? Y Elizabeth, ¿cómo vamos a poder? Y saben que nosotros pudiéramos criticar a Zacarías, ¿verdad? Pero yo creo que todos sufrimos del mismo mal. Y aparentemente el ángel aquel se molestó, ¿verdad que sí? Porque regañó al viejito, regañó a Zacarías y le dijo, te dije algo. Y le dijo, mira, yo soy Gabriel. Y entiéndanse en la Biblia que cuando Gabriel habla es Dios que está hablando, porque Gabriel es el mensajero especial de Dios. Y Gabriel le dice, yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios. En otras palabras, ¿cómo tú te atreves a pensar de que Dios no te mandó este mensaje? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a pensar a veces que hay un mensaje antes de que regresemos a nuestras casas, como va a ser pronto este hombre? ¿Sabe? Tú y yo estamos aquí hoy y Dios te está hablando. Ahora, yo no pretendo ser el ángel Gabriel, pero cuando la iglesia de Dios se reúne y su palabra es predicada, Dios está hablando. Cuando la iglesia de Dios se reúne y le cantamos, Dios está hablando. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios está hablando. Pero algunos de nosotros solamente estamos pensando. Regresar a nuestras casas, aunque hemos recibido una noticia extraordinaria. ¿Y cuál es la noticia que tú has recibido hoy? Que de tal manera te ama Dios a ti, que mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario por tu culpa, por tu pena, por tu condena y por la mía, para que si crees en ese Mesías, si crees en ese Jesús, tú serás salvo. Pero hay que regresar a la casa hoy. Y si leen el final del pasaje conmigo, vamos a ver que dice el versículo 21, mientras tanto la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Y cuando por fin salió, Zacarías no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Versículo 23 dice, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa.
en 10 minutos nos vamos a preparar para regresar a nuestras casas. Saben, para Zacarías no iba a ser lo mismo. No iba a ser lo mismo. Y para ti tampoco. Porque tú has oído una noticia extraordinaria hoy. Y aunque vamos a regresar a nuestras casas, las cosas ya no son igual. Ya tú y yo, cuando regresemos, hemos escuchado el mensaje de salvación, el mensaje del Mesías. Y ahora también hemos escuchado el mensaje de que ese Mesías regresa por su iglesia a buscar a aquellos que han creído en su nombre para salvación. No es lo mismo lo que le pasó a Zacarías y lo que te pasa a ti. No es lo mismo, pero ¿saben algo? Es igual. No es lo mismo, pero es igual. Zacarías recibió una noticia extraordinaria. Tú has recibido una noticia extraordinaria. Zacarías tenía un contexto histórico, tú lo tienes también. Zacarías salió un cierto día por suerte y Dios este cierto día te ha hablado a ti con la noticia más maravillosa, más espectacular que puede haber, de que Dios te ama tanto que mandó a Jesús, su Hijo, a morir en una cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No será lo mismo lo que le sucedió a Zacarías, lo que te sucede a ti hoy, pero ¿saben qué? Es igual. Zacarías en su contexto y tú en el tuyo. Zacarías comenzó ese día como cualquier otro y tú también. Pero ya no es lo mismo, pero es igual. Zacarías escuchó un mensaje extraordinario. Tú también lo has escuchado hoy. Y Zacarías regresó a su casa. Las cosas no van a ser igual cuando tú regreses a tu casa. Ahora Elizabeth está encinta, va a salir encinta, ¿verdad? She's going to get pregnant. They're going to have a baby. Yo iba a decir, tú puedes ir a tu casa y también salir encinta, pero sí se debe. No es lo mismo, pero es igual. Y yo quiero que tú cierres tus ojos conmigo un momentito. Mire, porque desde ese día en adelante Zacarías esperó al Mesías en una manera muy diferente. Y yo quiero que ahora tú esperes al Señor de señores y al Rey de reyes, a quien estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador, pero ahora yo quiero que tú lo esperes en una manera diferente. Ahora yo quiero que tú desees en tu corazón que sea hoy. Como dice el himno, oh, que si fuera hoy. Vivir nuestras vidas como si Jesús viniera en un instante y trabajar en la viña del Señor como si le toca mucho por venir todavía. Un deseo profundo de honrar a Dios, un deseo profundo de seguir sus mandamientos, un deseo profundo de proclamar y modelar a Jesucristo para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Yo quiero que tú vivas tu vida esperando ahora el Mesías de una manera muy diferente. Ya no el niñito Jesús, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y yo quiero que tú te vayas con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta noticia extraordinaria? Vamos a orar. Eterno Dios, tú nos hablas todo el tiempo y te damos gracias. Gracias por ese cierto día tan especial para Zacarías y su esposa Elizabeth. Y gracias por este día tan especial para cada uno de nosotros,
donde hemos cantado de nuestro Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, que vuelve por su iglesia. Señor, te esperamos. Señor, repetimos las palabras con las cuales termina el libro de que Juan nos dio, el libro de Apocalipsis. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Pero queremos esperarte preparados. Queremos esperarte con el deseo en el corazón de servirte. Queremos esperarte seguros de que cuando tú vengas por tu iglesia, nosotros nos vamos contigo. Ayúdanos, Señor, a entender hoy, este día, que hemos recibido un mensaje extraordinario. Gracias en el nombre de Jesús.